A esta altura, el año pasado, me empezaba a poner triste, a poner mal, porque no estaba encontrando música que traer al canal que nos permitiera hacer lo que a mí me gusta hacer en mis videos, que es conversar, debatir, reflexionar sobre algún tema que esas canciones o esa música en particular nos traigan a la mesa para charlar. ¿Y cuál fue mi sorpresa al descubrir que el primer video de este año, que claramente no lo había planificado así, mi primer video iba a ser otro completamente, salió un disco de un artista que yo tenía bastante subestimado, la verdad, y del cual no era fan, nunca fui fan, y decidió hacer un disco profundo, homenajeando las raíces latinoamericanas, pero sobre todo puertorriqueñas, hablando de problemáticas sociales que están siendo muy graves en algunos países de Latinoamérica, y con un mensaje de esta transición de la juventud a la adultez, pero con muchísimo contenido. Y sí, ya saben, ya supongo que saben de quién estoy hablando, pero si no saben, estoy hablando de Bad Bunny, en el cual este video lo vamos a llamar Benito también, que decidió dar una vuelta de 180 grados a su proyecto musical y empezar a tener un propósito con su música. Hoy vamos a hablar de Debí tirar más fotos, el sexto álbum de estudio de Bad Bunny, en este caso Benito, quien decidió con este nuevo disco hacer un homenaje, si bien a sus seguidores de toda la vida, a los que comenzaron con él, desde esa primera canción que subió en SoundCloud y que se hizo popular gracias a un cierto grupo de gente que empezó a escucharla y demás, pero también acercarse a un público de otras generaciones. El otro día escuché a un creador de contenido de TikTok decir algo que quiero usar también. Le agradezco, seguramente voy a dejar su TikTok para que lo puedan ir a seguir, que también hablaba de este disco. Es un disco para mostrarle, gente de mi generación que tenga hijos, por ejemplo, no es mi caso, pero es un disco para mostrarle a tus hijos y también para compartir con tus padres. ¿Y por qué es esto? En este disco, y lo voy a dividir en 3 etapas al disco: la etapa Bad Bunny, la etapa Transición y la etapa Benito. Es un disco que muy resumidamente, lo voy a desarrollar más adelante, muestra esta transición que sucede normalmente entre los 20 y los 30, en la cual en los 20 todo es mucho más ligero, todo es diversión, alegría, a menos que te haya tocado una vida difícil, en ese caso lo siento mucho, pero todo es diversión, alegría, fiesta, no estás tanto pensando en el futuro, sino mucho más en el momento presente, en divertirte, en pasarla con tus amigos, en salir y demás, a este cambio que sucede en los 30. Yo en este momento tengo 34, este año cumplo 35 y me pasó esto, por lo cual me sentí bastante identificada con esta transición que se hace en el disco y que se hace muy pero muy bien, de empezar a plantearte un propósito. ¿Para qué estoy en este mundo? Y ya sé que, y acá no me voy a meter en cuestiones religiosas, y de hecho mi canal no va de eso, y ya sé que algunos me van a decir que no estamos para nada. Yo sin embargo sí que tengo esta idea de que si bien puede ser que seamos un capricho del universo y estemos acá de casualidad, no es lo que yo creo particularmente. A mí me gusta creer que si estamos acá, estamos por algo. Y en el caso de que no estemos por nada, siempre está bueno encontrar un propósito para no mejorar nuestra propia vida, sino hacerle mejor la vida a los demás. ¿Sí? Con el propósito de ser útil de alguna manera o llevarle algo a la gente que la ayude también a ser mejor. Entonces, desde ese lugar, me parece que a los 30 empezamos a buscar este propósito de vida, ¿sí? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué vengo a traer? ¿Qué me trajo hasta acá? Como todas esas preguntas creo que están respondidas en este álbum, en Debí tirar más fotos. ¿Y por qué me acerqué al álbum particularmente? Se preguntarán ustedes. Me enteré hace pocos días nada más que sacaba un nuevo disco Benito, y apareció un short film, ¿sí? O un corto que me hizo recordar mucho a los cortos que hizo Residente para anunciar Las letras ya no importan. No sé si lo recuerdan, en el que él entraba a una iglesia y hablaba con un sacerdote y un poco se confesaba y contaba lo que sentía. Bueno, en este corto se muestra a un Benito viejo, ¿sí? A un Benito mayor, interpretado por Jacobo Morales, quien es un cineasta puertorriqueño, porque cabe destacar una cosa sobre este disco particularmente, y es que está todo tanto escrito, como compuesto, como interpretado, como con las colaboraciones por artistas puertorriqueños. Artistas puertorriqueños que algunos son de nicho, particularmente en el género de los que vamos a estar hablando en este disco, pero son géneros muy específicos, y artistas puertorriqueños emergentes. Volviendo al short film, en este caso particularmente,
Jacobo Morales interpreta a un Benito viejo que en la primera parte del short film desentierra una caja. Esta caja fue enterrada por Benito, ¿sí? Por Bad Bunny, al final de la canción El Club, que fue la primera canción que salió de este disco, en donde se anunciaba y se podía ver un poco esta soledad, ¿sí? El Club, después voy a hablar específicamente de esta canción, porque es una de las canciones de la transición, de esa etapa de disco que es la transición. Recuerden lo que les había dicho anteriormente, yo el disco lo voy a dividir por la etapa Bad Bunny, por la etapa La Transición y por la etapa Benito. Bueno, El Club y Pitorro de Coco, que son las dos canciones que salieron antes de que saliera el disco, son parte de la transición. En esta canción El Club, Benito nos muestra la soledad después de la fiesta y cómo, si bien se divierte mucho durante los momentos de fiesta, baile, perreo y demás, cuando se termina todo se siente vacío. Y hay un momento al final de este videoclip en donde entierra una caja con recuerdos y la bandera de Puerto Rico. En este video corto, sí, en este corto que nos presenta el disco, Jacobo Morales, interpretando a Benito, saca esa caja de la tierra y la lleva a su casa. Y en su casa, esto es súper interesante y aparte hay muchos detalles que nos... La verdad que yo ya venía medio enamorada de Puerto Rico antes de conocer este disco, antes de ver los videos, pero la realidad es que este disco particularmente me ayudó a tener muchísimas ganas de ir a conocer Puerto Rico, lo cual creo que es un poco lo que quería lograr Benito. Esto de mostrar su tierra como el lugar del que él está enamoradísimo, porque se nota que ama su país, y presentárselo al mundo de esa manera para que también compartamos ese sentimiento, ¿sí? Bueno, volviendo. Entonces desentierra esta caja y se sienta en su casa con un sapito, que es una cosa que me pareció tan hermosa, que el sapito se llama Concho, y Concho es una especie de sapo de Puerto Rico que en este momento se encuentra en peligro de extinción, haciendo un poco una analogía a la gentrificación, que es uno de los temas de los cuales vamos a hablar y de los cuales se habla en este disco particularmente. Gentrificación que hace que muchos de los habitantes nativos de Puerto Rico tengan que abandonarlo por varias razones que luego les voy a comentar, y hace esta analogía con los animales en peligro de extinción, con los habitantes de Puerto Rico que también en este momento se encuentran en peligro de extinguirse de su propia isla. Entonces, hablando con el sapito Concho, Benito Viejo le muestra fotos y cuenta que le hubiera gustado sacar más fotos, por eso debí tirar más fotos, le hubiera gustado sacar más fotos porque a veces los recuerdos se terminan nublando y se terminan perdiendo, y se arrepiente de no haberlo hecho para poder mostrarle a Concho justamente la belleza de lo que era su patria, su país, sus amigos, sus cercanos en la época en la que él era joven. Para no hacerlo demasiado largo, en un momento del video, y esta fue la parte que me hizo llorar, o sea, realmente lloré con esto, Benito le dice a Concho si quiere algo de la panadería, porque para merendar, y va hasta una panadería, pero mientras hace el recorrido hasta la panadería justamente, empezamos a ver unas casas y una ambientación del Puerto Rico en el donde vive en la actualidad, que en realidad es el futuro, en donde está como demasiado... no le voy a decir americanizado, porque americanos somos todos. Está demasiado yanquilizado, está demasiado gringolandia. Entonces hay familias escuchando música mucho más propia de Estados Unidos que de Puerto Rico. Hay una familia que está haciendo una barbacoa, en un asado, nosotros le decimos asado en Argentina, un asado en el jardín. Y cuando llega, hay mucha gente hablando en inglés en la calle, nadie habla en español, lo cual te llama bastante la atención y viene muy bien acompañado de esta crítica a cómo ciertos países de Latinoamérica, después vamos a hablar de cuáles son, pero particularmente Puerto Rico, México, Colombia, varias zonas de esos lugares, se están convirtiendo en lugares en donde viven más extranjeros que los propios habitantes de esos países. Entonces llega a la panadería y la chica que atiende, es una panadería de estas muy gringolandia también, y la chica que atiende no le entiende lo que él está diciendo, le está hablando en español, la chica no le entiende, le habla en inglés, le cuesta mucho hacer el pedido, es realmente muy... es muy complicado de ver esa parte del corto porque uno se puede sentir identificado, y creo que todos los que tenemos 30 ahora, si esto sigue avanzando como viene avanzando, esperemos que no, pero cuando tengamos la edad del personaje que hace de Benito mayor,
vamos a pasar por las mismas dificultades, porque todo cada vez se va colonializando más en cuanto a la cultura, en cuanto a los negocios y demás, y va a ser cada vez más difícil. Bueno, le cuesta mucho comunicarse con esta chica y ella no le pone mucha buena onda, la verdad. Y un cocinero escucha el pedido que está haciendo y el cocinero es puertorriqueño, entonces le dice que ya entendió, que no se preocupe, que él le hace el pedido. Y al momento de pagar solamente se paga con una aplicación, ya no se paga más con moneda física. Entonces, no tiene plata. Benito Mayor solamente tiene billetes físicos, no tiene plata en ninguna aplicación. En ese momento aparece, y ese es el momento que más te pega, aparece un hombre de mediana edad que le paga la merienda a Benito y lo mira y le dice: no se preocupe, Don, estamos aquí, todavía estamos aquí. En ese momento me atravesó un puñal en el corazón y me hizo acordar muchísimo, porque el lema de este disco es estamos aquí. Y de hecho en la estampilla que aparece en el dorso del disco, porque el disco está pensado como si fuera un disco físico, en la estampilla que aparece en el dorso del disco está el sapito Concho y alrededor de él dice estamos aquí. Este estamos aquí me hizo acordar mucho a la canción de Residente, no sé si la recuerdan, This is Not America. Que las primeras 2 oraciones son estamos aquí, reafirmando y recordando que los habitantes de cada uno de estos países, pese a la gentrificación, a tener que irse por los precios excesivos en su país que genera esta gran oleada de extranjeros que se quedan a vivir o que vienen por cortos periodos de tiempo a sus países, hace que parece que no existen, que se pierden, pero que están ahí y que van a seguir estando. Perdón por hacerlo muy largo, este video, este año, se los cuento, sobre todo para las personas nuevas que recién visitan mi canal por primera vez, yo hacía reacciones, sí, las sigo haciendo, pero no tanto. Y este año decidí que esto va a ser una charla entre ustedes y yo. Van a ser mis amigos tomando mate conmigo, café, té o lo que quieran, pero que no voy a estar corriendo atrás del algoritmo o atrás de lo que sea que maneje YouTube. Creo que necesitamos un espacio en donde podamos relajarnos y charlar de cosas y no necesariamente estarles tirando información como si esto fuera Wikipedia, porque ustedes pueden ir a Wikipedia, Wikipedia, ¿qué le pasa? Ustedes pueden ir a Wikipedia y encontrar esta información también, y me parece que lo interesante es cómo generar esta charla, y que sea una charla realmente, y que no sea yo tirándoles información y ya está. Bueno, esto me acercó justamente entonces a hacer el análisis de este disco, y empecé a escuchar el disco y quedé fascinada. Y no esperaba quedar fascinada realmente. Creo que a muchos de ustedes les debe haber pasado algo similar. Y luego de escucharlo bastante, minuciosamente, cada una de las canciones, vamos entonces a entrar ahora en la división que hice del disco entre Bad Bunny, La Transición y Benito. Hablemos de la parte Bad Bunny de este disco. Si ustedes no son fan de Bad Bunny, aún así creo que van a encontrar gusto en algunas de las canciones de esta parte del disco. Y bien, esta parte es reggaetón, no es un reggaetón que se pueda llegar a considerar del todo superficial, porque varias de las canciones, aparte de tener homenajes al reggaetón de la vieja escuela, es nacido en Puerto Rico, si bien el reggaetón, como ya saben, y seguramente deben de haber visto en el video del Chombo, porque el Chombo, bueno, el Chombo está en todos lados, el reggaetón en realidad nace en Panamá. Sin embargo, uno de los lugares donde más se populariza es en Puerto Rico. La mayor parte de las leyendas del reggaetón de la vieja escuela, que uno se lo pone a pensar y dice, ¡ah! Ya pasaron 20 años desde el 2004. Claro, ya pasaron más de 20 años desde la primera vez que yo escuché reggaetón, ¿sí? Y ya el reggaetón venía bastante avanzado. Las leyendas del reggaetón son de Puerto Rico. Entonces, en esta primera parte, y voy a leer las canciones porque no me las puedo acordar de memoria, pero que las tengo acá. La parte Bad Bunny del disco es la siguiente. Las canciones son Close Friends, Voy a llevarte pa' PR, Perfumito Nuevo, EO, ¿Qué tú te crees?, Boquete y Verdad. Una cosa que me gustó mucho es que se lo ha criticado mucho a Bad Bunny justamente por la manera que tiene de hablar, y es una manera que es muy típica en algunos lugares de Puerto Rico de hablar, en donde se transforma la R en una L, y es una forma muy característica de hablar, que después se fue adoptando en otros países para meterse dentro del género urbano, porque guste o no, Bad Bunny ha marcado un antes y un después en lo que es la música urbana. Entonces me gusta que las canciones se llamen, en lugar de verdad, se llamen verdad, o ¿qué tú te crees?, y está escrito que tú te cree, lo cual me pareció un detallito muy lindo y me gustó un montón. Eso por un lado, nombres muy dichos de la manera puertorriqueña de decirlo. Son detallitos, son cositas, pero creo que el disco está tan pensado para hacer un homenaje, una carta de amor a Puerto Rico, que me gustaría como
pararme a mostrarles cada uno de esos detalles. Bueno, ¿qué sucede? En estas canciones particularmente el ritmo es reggaetón, pero no es solo reggaetón, ¿sí? Hay reggaetón mezclado con dembow, ¿sí? El dembow fue un ritmo súper popular, sobre todo a inicios de los 2000. Hay sampleos de artistas, como en el caso de Héctor y Tito, en la canción EO. Y una parte de participación, una mínima participación de Wisin en una de las canciones también. Platino, Bad Bunny, Davey, Omar Kors. Y también pasa algo interesante, y es que en una de las canciones, que se llama Close Friends, pero está escrita como K-L-O-U Friends, sin la I, como uno lo pronunciaría en español, el inglés. En esta canción particularmente yo sentí que hay una crítica bastante interesante a cómo Latinoamérica ha adoptado muchas palabras en inglés para referirse a términos que están muy relacionados, por supuesto, con internet. En el caso de Instagram, like, close friends, DM, en lugar de decir mensaje directo o cosas así, que hemos adoptado y hemos naturalizado y forman parte de nuestra jerga diaria en Puerto Rico, en Argentina, en Colombia, en México y en cualquiera de los países de Latinoamérica, y que sin darnos cuenta las usamos constantemente, pero que dichas en la canción quedan un poco raras porque las usa todas al mismo tiempo, y sí que se puede notar como esta crítica a la colonialización del lenguaje en el caso de la nueva era que viene siendo internet. De estas canciones, de la parte Bad Bunny del disco, si bien yo, lo vuelvo a repetir, lo dije ya varias veces, no soy súper fan de Bad Bunny, de su época más Yo Perreo Sola, aunque esa es una canción que me gusta bastante. Mi canción preferida, porque obviamente me recuerda a ese reggaetón que existía cuando a mí me tocaba ir a bailar a los 16, 17, 18 años, es EO. Esta Willy ya cumplió los 30. Después de las 12 no los cuenta. No la llamen el jangueo si no quiere que mienta. ¿Por qué? Porque tiene sonidos muy propios del estilo de Wisin y Yandel, del estilo de Don Omar. Tiene un poco de Ivy Queen también. De ese estilo que se usaba de Gasolina, de Baila Morena, etc. en la época de entre los 2005 y los 2010, más o menos. Que fue la época que me tocó a mí ir a bailar, y de hecho en esa canción particularmente hay un guiño a la gente de más de 30, y la canción dice algo así como ella después de las 12, algo así como que después de las 12 no la llames porque va a tener que inventarse una excusa para no ir al baile, y es tal cual. Gente de más 30 creo que lo va a poder creo que va a poder estar de acuerdo conmigo en esto. A partir de los 30 uno empieza como a priorizar algunas otras entretenimientos más que ir al baile particularmente, aunque hay gente que no, por supuesto, pero la gran mayoría. Sin embargo, aunque no es la parte del disco que más escucho, la parte Bad Bunny de este disco, uno de los mensajes que me quedó y que se puede notar en cada una de las canciones, porque en cada una de las canciones hay un fragmento en el que hace referencia a esto y que creo que forma parte también de la transición, es la soledad que sienten los jóvenes entre 20 y 30 años en la actualidad por muchas cuestiones. Llámele vidas perfectas en redes sociales que son inexistentes y que se intentan copiar o se intentan alcanzar, y es una carrera absurda porque no tiene sentido, porque esas vidas tampoco son reales. Llámense expectativas de lo que la vida tiene que ser, que se persiguen, y es algo que suele pasar, o por lo menos es mi camino. A los 30 uno empieza como a transformar esta idea de lo que la vida tiene que ser. Bueno, a los 30 tengo que tener una casa y ser súper exitosa y bla bla bla. Bueno, uno se empieza a preguntar, ¿qué es el éxito? ¿Es necesario tener una casa? Sí, no. Y uno empieza a armar su propia idea de lo que la vida tiene que ser, pero eso pasa en la siguiente etapa. Durante esta época, entre los 20 y los 30, y esto es algo que quería traerles también un poco datos para que pudiéramos avalar esto. La Organización Mundial de la Salud dice que desde hace unos 5 o 6 años particularmente, entre los jóvenes de 20 y 30 años, pero particularmente entre 20 y 29 años, la depresión por este tipo de cosas, por las expectativas, por lo que quieren que sea, por las vidas perfectas, inexistentes, pero que se venden como reales y demás, la depresión se convirtió en una epidemia y se ha tomado no solo la salud mental, sino en muchos casos la vida de muchos jóvenes en esta franja de edad. Y creo que está bastante bien reflejado en varias de las canciones
esta soledad y el vacío intenso que se puede llegar a sentir en esta franja de la vida en la que hay muchas expectativas de lo que la vida va a ser y pocas realidades, ¿sí? Y poco pensamiento crítico en cuanto a lo que es la realidad y lo que está bien que sea en realidad la vida. Que al final es un camino, con altas y bajas, y no es que hay una meta, sí, estamos siempre en el camino. Bueno, antes de llegar a la parte Benito del disco, que es mi parte preferida, es una maravilla, es fantástica, tengo solamente elogios para esta parte del disco y lo digo con pura sinceridad. Desde que salió el disco, desde que lo empecé a escuchar de hecho, esa parte del disco la tengo en loop y la he escuchado caminando por la calle, cosas que no me ha pasado con Bad Bunny jamás. Estoy realmente maravillada de empezar el año de esta manera y también porque creo que Bad Bunny es un referente de una generación que está haciendo esta transición y que se la ha alimentado musicalmente con unos valores que están muy corridos de lo que realmente vale un ser humano. Con unos valores que, sí, también, con unas canciones, con unas letras que hasta el mismo Bad Bunny en su momento ha hecho, y otros artistas del género también, en donde solamente se habla de los bienes materiales, de yo soy el mejor porque tengo mucha plata y estoy en la cima y vos no. Aunque no se diga explícitamente de esa manera, sí que creo que se ha alimentado a toda una generación con esta idea de cuánto tengo, cuánto valgo. Entonces poder revertir eso y hacerlo desde un artista que marca tendencia y marca un antes y un después en lo que es el estilo de la música urbana me parece fundamental. Pero antes vamos a hablar de la transición. Nueva York. La transición se da porque este disco no está como dividido en blanco y negro, Bad Bunny, Benito, sino que es como algo muy orgánico, es como un viaje que te va transportando de ese Bad Bunny que lo tuvo todo, que llegó a la cima, que tenía materialmente todo lo que una persona quiere o aspira a tener, creyendo que eso es el éxito, a una transición en donde se da cuenta de que eso no es lo que realmente llena el alma, lo que realmente nos llena como personas, nos completa como personas, y entrando a una etapa en la cual empieza a encontrarle un significado y un propósito a la vida. Entonces la primera etapa es esta, la de la soledad, la de la fiesta, la del homenaje también a las grandes leyendas del reggaetón, y en la etapa de la transición tenemos 3 canciones. Y acá lo tengo que leer porque esta ya es la etapa en la que me empiezan a encantar las canciones y me las sé de memoria. Tenemos El Club, Pitorro de Coco y Nueva York, que es la última canción que termina de cerrar esta etapa de transición. En El Club, como comenté anteriormente, no me voy a quedar mucho en esta parte, Benito habla de la soledad después de la fiesta, de cómo se siente realmente. En un momento dice justamente todo el mundo cree que estoy bien y estoy muerto por dentro. Es bastante duro. Yo ya había hablado de esta canción cuando salió en su momento. La siguiente canción, El Club, es puramente electrónica, tiene un poco de R&B, tiene un poco de reggaetón también, pero ya pasamos a Pitorro de Coco. Pitorro de Coco es una canción bella. Bellísima, que mezcla trap, lo cual es una locura, mezcla trap con un estilo de música que se llama jíbara, que es una música tradicional puertorriqueña, en donde priman un sonido de 4 puertorriqueño, que es un instrumento bello, que tiene unas notas súper dulces, y aparte los tambores. En este caso en la canción prima mucho más las cuerdas que los tambores, porque es una canción que es un poco más melancólica, y los tambores siempre como que nos dan este significado de alegría, de fiesta, en donde habla justamente de la soledad que siente por no estar con la persona que quiere, y habla de algunas tradiciones muy típicas puertorriqueñas, como por ejemplo el pitorro de coco, que es, yo vi cómo se preparaba porque empecé a investigar después de esto, y creo que eso también es lo bueno del disco, que te hace como investigar, querer saber un poco más de el mundo, del país de donde nos están hablando en este disco, que en este caso es Puerto Rico. Es una bebida muy rica, se ve muy rica, la verdad nunca la probé, pero se ve riquísima, que se hace con leche de coco, con coco rallado, con azúcar y demás, que se suele tomar en las festividades. Y la canción la sacó justo previo a Año Nuevo, entonces habla justamente de la soledad que siente
de estar rodeado de todas formas de la gente que quiere, pero no tener a la persona a la que le gustaría abrazar, con la que le gustaría estar. Una cosa que también me gustó mucho del disco, y esto va para la parte de Bad Bunny, para la transición y para Benito, es que se bajó el nivel de sexualización en las canciones. Y se trata de, si bien en algunas canciones, sobre todo en la parte de Bad Bunny, se habla de sexo, porque el reggaetón es un poco eso, se habla un poco desde otro lado, ¿sí? Se habla desde un lado además, aparte del sexo, de conexión. Y creo que eso también marca un antes y un después en cuanto a lo que el género urbano puede dar, ¿sí? En el video que hice hablando de la muerte del reggaetón, decía justamente que el reggaetón no es malo de por sí, porque de hecho es un ritmo muy alegre, es un ritmo que te hace bailar, que te hace desconectar y demás, pero que yo siento y siempre sentí, porque hay algunos artistas de la vieja escuela que lo han demostrado, que se puede dar un poquito más, que no necesariamente siempre se tiene que estar hablando de sexo, de fiesta, de sustancias ilegales y demás. Y creo que Benito en este disco particularmente lo demuestra, entonces bueno, nada, me sentí un poco bien porque dije, tenía razón al final. Bueno, otra de las canciones y la última de la transición, porque esta canción ya es una mezcla perfecta entre Bad Bunny y Benito, es Nueva York. ¿Y por qué se llama Nueva York la canción? Hay un sampleo al principio de esta canción, ¿sí? Sampleo, para los que no saben qué es, rápidamente, es agarrar el trocito de otra canción y ponerlo en tu canción y mezclarlo con tu canción, ¿sí? En este caso particularmente, Nueva York empieza con un pedacito de la canción Un verano en Nueva York de El Combo puertorriqueño. Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir ¿A dónde? un verano en Nueva York. Nueva York. Que no saben quién es El Combo puertorriqueño, no importa, porque lo van a buscar después de esto. Es una de las agrupaciones de salsa más populares, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Y esa canción se hizo súper popular en la época de los 60, 70. Y Benito decidió usarla para mezclarla con sus propias experiencias en Nueva York, con sus amigos y demás. Y tiene unos tambores al final esta canción que es una fantasía. Pero la mezcla entre salsa y el trap o el estilo más urbano de Benito ya nos marca cómo va a ser esta segunda parte, y yo creo que lo que viene siendo el resto de su carrera, porque me parece que va a empezar a apuntar mucho más hacia un lado de reivindicar las raíces y no tanto de vender música comercial. Ya no lo necesitan. Siento yo que como artista económicamente Benito ya está para él y 9 vidas más, totalmente acomodado, sin ningún tipo de inconveniente. Entonces creo que va a empezar a utilizar su plataforma, que es la plataforma musical. Los artistas un poco son parte de estos actores que tienen una voz un poquito más fuerte que el resto de la gente y que pueden hablar de cosas importantes en sus plataformas, que viene siendo la música en este caso, y creo que va a empezar a utilizar su plataforma para eso. Más adelante veremos si la vida me dará razón o no. Pero acá llegamos. Y sé que ya ha pasado 30 minutos de video, pero creo que vale muchísimo la pena esperar a la mejor parte del disco. Esa parte que vas a poder compartir con tu mamá, tu abuela, y que la van a disfrutar en conjunto, que es la parte Benito del disco. Y acá tenemos, voy a nombrar las canciones y después voy a ir canción por canción diciéndoles cuál es la magia de cada una de estas canciones. En esta parte del disco tenemos, a ver si me acuerdo, Vueltita, Turista, Mudanza, Debí tirar más fotos, Lo que le pasó a Hawái, Un baile inolvidable y Ron con café. Creo que se llama Ron con café, ahora no estoy muy segura. A ver si se me olvidó alguna, esperen, porque no quiero fallar, porque esa es la parte que más me gusta. Café con ron, no ron con café. Ella era muy ebria. Las voy a dividir de todas formas, porque tenemos las canciones que son más balada, más románticas, que vienen siendo Vueltita y Turista. Son dos canciones completamente distintas entre sí. Si bien son las canciones más románticas, Vueltita es una canción al amor presente, al amor actual. Es una mezcla hermosa y una colaboración que hizo con Chuy, que es una banda puertorriqueña también que mezcla un poco jazz, R&B y demás sonidos. Y la canción para mí es una mezcla entre
una base de salsa, pero con un sonido más bien R&B. Voy a dar una vuelta por la playita, te voy a llenar de besitos en la carita. Y me hizo acordar mucho, aunque no tienen nada que ver entre sí, pero que las vibras me hicieron acordar mucho a Ojos Color Sol de Residente, que nos muestra un Benito mucho más romántico que sexual. Y eso a mí la verdad que me encantó. Es un tema que te pones, y ahora que nosotros en Argentina en este momento estamos en verano, te pones ahí, te sentás un poquito al sol y te sentís en una playa. Bueno, me pareció una maravilla de canción. Pero la joya escondida de este disco es, sin lugar a dudas, Turista. Tocaba a ti curarla, viniste a pasarla bien y la pasamos bien. Turista es una canción que me gustó tanto por el estilo musical, que es un bolerito ahí muy lindo, muy cincuentero. ¡Ah, qué maravilla de bolero! Tanto las cuerdas como la percusión. Van a ver que les hace sentir cosas esa música. Ustedes confíen en mí. Sobre todo esto es una recomendación para los que no lo han escuchado, pero si lo escucharon, denme la razón en los comentarios, por favor. La letra es una letra bastante profunda. Todas las letras del disco están escritas por Benito, lo pueden encontrar en Wikipedia. La letra es una letra muy profunda, tiene unas metáforas súper lindas y habla esto de no haberle dado el valor que él cree que merecía a alguien con quien ya no está más. Y que pasó por su vida en un buen momento, pero que nunca pudo mostrarle su parte más vulnerable, ¿sí? Su parte más humana. Eso me encantó, pero lo que más me llamó la atención fue la capacidad vocal de Benito. Siempre dije que para mí no era un buen cantante, Bad Bunny, ¿sí? Que me faltaba técnica vocal y demás. Siento que ha trabajado mucho en este disco para mostrarnos que ha trabajado su técnica vocal, y Turista es la canción que nos muestra justamente cuánto ha trabajado esa técnica vocal, porque se pueden escuchar graves preciosos, pero sobre todo agudos aireados, con vibrato. Bueno, una belleza total y absoluta. Es la joyita del disco Turista. Si están tristes o acaban de terminar una relación, no es la canción que yo les recomiendo escuchar. Por favor, sépanlo, porque puede ser bastante destructivo escuchar Turista si uno está pasando por un mal momento. Ahora sí, se viene... Ay, no, es que esta parte me emociona muchísimo. La canción que más me gustó del disco es Café con Ron. Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Por la mañana café, por la tarde ron. ¡Ah, qué canción tan maravillosa! Igual, y eso que compite con otras dos, ¿eh? Pero Café con Ron es una canción hermosa, hecha junto a Pleneros de la Cresta, que es una agrupación que revivió un poco lo que es el sonido de la plena puertorriqueña, que me hizo acordar también mucho a la plena uruguaya, porque ya les digo, lo dije en varios videos y lo vuelvo a repetir, en los sonidos latinoamericanos, sobre todo los tradicionales, tanto el folclore, algunos sonidos de folclore argentino, suena muy parecido a algunos sonidos de folclore venezolano, por ejemplo, o de folclore chileno, algunos sonidos de candombe, en este caso particularmente, y de plena uruguaya, suenan muy similares a esta plena puertorriqueña. Estamos muy conectados en nuestras raíces musicales. Y mucha gente me dijo en videos anteriores que estábamos conectados por el colonialismo español, pero no estamos conectados por el colonialismo español. En algunos sectores sí, pero mayoritariamente estamos conectados por nuestras raíces más relacionadas a las raíces afro, ¿sí? a todo el sector de población africana que vino en la época de la esclavitud, a toda Latinoamérica, y llenó Latinoamérica de su sonido tan característico de tambores. Bueno, estamos más conectados por esas raíces que por las raíces coloniales. Y Ron con Café es una canción... La percusión te hace bailar. Si sos latinoamericano, no importa de dónde seas, vas a bailar. Es impresionante. Y es una carta de amor. Y esta para mí es como la carta de amor a Puerto Rico. Es una canción alegre, divertida, que muestra musicalmente... Bueno, los Pleneros de la Cresta son espectaculares, conózcanlos. Vocalmente son increíbles. El coro me hace acordar mucho a la murga uruguaya. Bueno, me encantó. Temazo. Y cabe aclarar que no soy uruguaya, soy argentina, pero de familia uruguaya. Entonces he crecido escuchando murga uruguaya. Y todo lo que me suene un poco a eso me hace muy pero muy feliz.
Antes de pasar a la parte final de este disco, voy a hablar de una de las canciones que ha marcado, sobre todo a la gente que lo está escuchando, lo vi mucho por TikTok, que es donde más la gente se hace eco de estas canciones y las utiliza para sus propias historias personales, y es Lo que le pasó a Hawái. Marchó, no quería irse volando, pero el corrupto lo echó. Este disco viene bastante de la mano de, y después voy a decir también bien por qué, pero viene bastante de la mano de una crítica social muy fuerte, de cómo se están perdiendo en pos de negocios millonarios, etc. Se están perdiendo las raíces de determinados países, particularmente en este caso Puerto Rico. Y esta canción, Lo que le pasó a Hawái, habla pura y exclusivamente de la gentrificación. Gentrificación es este término que se utiliza para hablar de la utilización de, en este caso, unidades habitacionales, como son casas, negocios y espacios de los habitantes de un país para la comodidad de los turistas. En España, por ejemplo, está habiendo muchísimos problemas de gentrificación en este momento, con subidas desorbitantes de precios en lo que son los alquileres de largo plazo, sobre todo en Madrid, por ejemplo, en pos de alquilarles a los turistas, o la poca disponibilidad de alquileres a largo plazo, porque la mayor parte de las viviendas están siendo alquiladas a los turistas. En México está habiendo un problema muy fuerte con esto, y en Colombia también, en ciertas zonas turísticas, y en Puerto Rico, en la isla, desde el año 2020 hasta la actualidad, más de 500.000 puertorriqueños han tenido que abandonar la isla por excesos de precios, por justamente poca disponibilidad de lugares habitacionales, porque se utilizan las casas para hacer Airbnbs para que vengan los turistas. Y en este caso no es particularmente demonizar al turismo, porque el turismo da de comer a muchos de estos países, sino la excesiva atención que se le da al turista, y en la cual se termina descuidando a los habitantes originarios de esas tierras, en este caso la gente que vivió toda su vida ahí. Y lo que le pasó a Hawái, justamente, que mucha gente se preguntaba, ¿qué le pasó a Hawái? Bueno, eso, la gentrificación hizo que los habitantes nativos de Hawái tuvieran que correrse a un costado, irse de la isla, dejar de formar parte del día a día del lugar, por todo lo que tiene que ver con el turismo, por hoteles, por darle mucho más paso a los turistas que a los habitantes originarios. Y esto es lo que Benito en esta canción nos cuenta que está empezando a pasar en Puerto Rico, y viene acompañado justamente del corto que les contaba al principio del video, en el cual habla de que quieren comprarlo todo, ¿sí? Quieren comprarle el río, las playas, y hacer que, en esta parte me mató, que quieren que mi abuelita se vaya, y es esto de correr a los habitantes del lugar para poder hacer complejos vacacionales, para poder alquilar Airbnbs y demás. Entonces habla un poco esto de la ambición desaforada de los negociantes, de los millonarios, que vienen y, sin importarles los habitantes del lugar, deciden plantar ahí un all inclusive gigantesco que afecta la vida de los que viven ahí sin respetar nada de lo que hay alrededor. Es una canción preciosa, es súper triste, y muchos latinoamericanos que están en otros países, ¿sí? Que se encuentran en este momento viviendo en Europa, que se encuentran en este momento viviendo en el extranjero, la tomaron como un himno personal, y súper triste ver las historias, sobre todo en TikTok, que cuentan a partir de esta canción. Y mucha gente se enojó porque se utilizaba esta canción, los extranjeros que se habían ido de sus países, particularmente venezolanos, pero muchos extranjeros de otros países de Latinoamérica que se fueron a vivir a Europa, la usaban como himno porque querían que se hablara sí o sí de Puerto Rico. Yo creo que esta canción, si bien está escrita hablando de Puerto Rico, muchos países pueden hacerse carne de esto, de cómo sus propios países de origen, de cualquier lugar de Latinoamérica, porque compartimos muchas problemáticas sociales en común, lamentablemente, están teniendo que, de manera forzada, irse de su país porque la vida se ha vuelto insostenible. Es una pena, y me parece súper importante que un artista como Benito ponga una canción de este estilo en su disco. Y las últimas dos canciones... Bueno, esta soy yo que está editando, y me acabo de dar cuenta que me olvidé de hablar de Baile Inolvidable, que es un tema que me encanta. ¿Cómo me olvidé de hablar de este tema? Bueno, Baile Inolvidable tiene salsa,
Y tiene una de las frases que a mí más me gusta. Al principio de la canción en un momento dice algo así como mientras estemos vivos hay que amar lo más que se pueda. Ya esa parte me conquista completamente. Pero hay un momento que es como también parte de esta transición en donde dice algo así como... No sé por qué se me pasó hablar de la canción Baile Inolvidable, que estaba a punto de decir algo, pero después no sé qué hablé de lo que le pasó a Hawái y ya se me pasó. Pero Baile Inolvidable, qué tema tan bello. Tiene ese momento salsa con estos coros en el no te puedo olvidar, no te puedo borrar, que me encantó, una fantasía total. Ya estamos llegando al final, no se vayan que ya estamos llegando al final. Las últimas dos canciones de este disco son Debí tirar más fotos y Mudanza. Debí tirar más fotos, canción con nombre homónimo al disco particularmente, es una canción en la que vas a bailar llorando. No sé si se me entiende. Porque la canción habla justamente de, si bien tiene este momento de salsa, el disco está como muy plagado de salsa, una maravilla, hermosa. Tiene esta parte de salsa y un coro y están los amigos. En esta canción podemos ver cómo se hace el clic en Benito y dice, ya no estamos más para las movies y las cadenas. Y esto de las movies y las cadenas me hizo acordar mucho a todo el año pasado, en donde había muchos raperos con un montón de cadenas y enemigos imaginarios y demás. Y creo que habla un poco de eso. Ya no estamos más para las movies y las cadenas, sino que estamos para cosas que valgan realmente la pena. Me encantó, me parece que es una reflexión muy linda de esta transición, de empezar a buscar tu propósito en la vida, para qué estoy, para qué vine a este mundo. Y en el caso de Benito creo que lo encontró en la pertenencia de su país. Desde el 2019 que Benito viene junto con otros artistas haciendo activismo político por la independencia de las islas, sí, por la independencia de Puerto Rico. Es algo muy difícil, es algo con lo que se viene luchando desde hace muchos años. Entonces me parece increíble que haya encontrado su lugar en el mundo dándole valor al lugar donde nació. Hermoso. Lo van a criticar muchísimo por esto. Sobre todo porque decidió posicionarse políticamente, porque la realidad es que esto es una posición política. ¿Sí? El haber hecho este disco es una posición política, parece que no, pero sí. Y lo van a criticar muchísimo por esto, pero me parece que el que él pueda ser fiel a lo que piensa, a lo que cree, y que pueda dar a conocer al mundo, porque claramente Benito tiene una plataforma global, que pueda dar a conocer al mundo la belleza de su país y por qué no se tiene que perder esa belleza original, me parece Miren, me cambió completamente mi percepción sobre él. O sea, realmente empecé a valorarlo muchísimo y a valorar este disco una barbaridad. Y la última canción, que es una mezcla maravillosa de todo, que es Mudanza. Vieron en Morovi, en donde hicieron al nene, que en Bayamón por primera vez vieron. Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Mudanza es, al principio un rap, en donde él cuenta su historia familiar, y después es una salsa, tiene momentos de plena también. Es una maravilla total, es el cierre del disco Mudanza. Y empieza y termina con salsa, porque Nueva York tiene salsa, y de hecho me olvidé decir que en Nueva York se ríe de este título que le dieron de rey del pop, y dice, ¿cómo voy a ser rey del pop si hago reggaetón y dembow? Bueno, me pareció chistosísimo también, y cierra con Mudanza, que me hizo acordar mucho Mudanza a In the Heights, que es un musical de Lin-Manuel Miranda, que también es otro puertorriqueño, que también fue a Broadway a mostrar lo mejor de Latinoamérica en un musical que amo con toda mi alma, que es In the Heights. Si no saben sobre Lin-Manuel Miranda, yo creo que este video les di para que investiguen a lo loco. Y para cerrar, me gustaría que hablemos justamente de la manera en que eligió promocionar y mostrar estas canciones. Y es que decidió promocionarlo en la TV local, ¿sí? Se vistió como presentador de noticiero y dio algunas noticias en la TV local de Puerto Rico. Se puso como productor de Univisión a hacer como que actuaba de productor de Univisión para dar también promoción. Y antes de que saliera el disco, decidió subir a Twitter unas coordenadas, ¿sí? De Google Maps. Y vos te metías esas coordenadas de Google Maps y eran espacios, lugares en Puerto Rico
en donde estaban escritos en carteles, en puertas de negocios y demás los nombres de las canciones. Entonces hizo que la gente visitara lugares de Puerto Rico en Google Maps para encontrar los nombres de las canciones, lo cual también me parece un detalle espectacular. Y lo último, pero no menos importante, en los visualizers del disco, que les recomiendo que vayan a ver los visualizers del disco, cada una de las canciones cuenta una parte de la historia de Puerto Rico. Sí. Entonces te vas de haber escuchado un disco súper lleno de música puertorriqueña, jíbara, plena bomba, dembow, y además te vas sabiendo partes de la historia de Puerto Rico, de las luchas independentistas, de los animales en peligro de extinción, de la generación de la crisis, que es la generación actual. Me pareció tan hermoso y tan bien ejecutado el disco en general. Me sorprendió mucho que la composición haya sido pura y exclusivamente de Benito. Si bien tiene algunos colaboradores, las canciones están todas compuestas por él, las ideas de la música están todas compuestas por él. Empecé a darle un valor particular y creo que quizás necesitaba todo ese camino que hizo, del cual no reniega, y yo tampoco voy a renegar, para llegar a esta madurez en la cual nos presenta un ya Benito, no tan Bad Bunny, un Benito mucho más maduro, que te hace emocionar. Y lo digo 100% honesto, esto no es nada de ironía. Yo escuché Hawái y me emocioné. Yo escuché lo que le pasó a Hawái y me emocioné. Escuché Turista y me emocioné. Y vi que muchas otras reacciones que ya salieron se emocionaban mucho, ¿sí? Los humanizaba muchísimo. Logra justamente lo que yo creo que la música tiene que lograr, y es abrir una conversación. Permitir que, en este caso particularmente, los latinoamericanos que están lejos de sus países de origen tengan algo de lo que agarrarse, ¿sí? Un poco de esperanza, un poco de música que los conecte a su lugar de origen. Hablar de la depresión, hablar de la gentrificación, que en este momento son temáticas que están muy en auge porque están pasando ahora y pueden empeorar a futuro. Entonces es súper importante ponerlas sobre la mesa y creo que fue lo que logró Benito con este disco. Va a gustar tanto a los fans de todas las épocas, siento yo, como va a atraer a mucha gente nueva que estaba esperando que de alguna manera el género urbano diera algo más, un poquito más. Y en este caso, Benito demostró que se puede dar un poquito más del género urbano, y mucho más en este caso, trayendo sonidos tradicionales, recordando las reales raíces musicales de cada uno de los países, en este caso la salsa, que qué fantasía, por favor. Y conectándonos como latinoamericanos en general. Yo sé que hay alguna gente que está enojada con esto, pero a mí me parece fundamental. Conectándonos a todos como con la raíz latinoamericana que compartimos. Hay gente del otro lado del mundo, sobre todo España, que les gusta mucho Bad Bunny, que no entendieron este disco, que no les gustó. Les sugiero que le den una segunda oportunidad. Van a ver qué interesante es sumergirse en culturas que no son la propia y que presentan unas posibilidades enormes. Me gustaría que ustedes me cuenten qué les pareció este disco, cuál es su canción favorita, si les sorprendió tanto como a mí y empezaron a escucharlo aunque no son fans de Bad Bunny, y si sienten y están de acuerdo conmigo con que el género urbano podía dar un poco más, y en este caso ha quedado demostrado. Bienvenidos a este año 2025, en donde vamos a estar charlando ustedes y yo sobre música y abriéndolo con este disco que fue inesperado pero maravilloso. Nos vemos en el próximo video. Adiós.